En la mayoría de los accidentes aéreos, los errores de los pilotos y la falta de mantenimiento son factores determinantes en la ecuación del desastre. En este vuelo, los pilotos deciden ignorar un importante problema, pensando que tienen todo bajo control, pero lo que sucede a continuación deja en evidencia que no todos los pilotos cumplen con los estándares de seguridad exigidos en la industria aérea. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...3 de junio de 2012. La historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional Nnamdi Azikiwe, en Nigeria. Son las 2 de la tarde. Un McDonnell Douglas MD-83 se sitúa en la puerta de embarque, listo para el vuelo 992 de Dana Air. Este vuelo doméstico conecta la ciudad de Abuya con Lagos, y tiene una duración de aproximadamente 1 hora. Antes de continuar con el vuelo, debemos conocer el historial de la aerolínea y del avión. Dana Air es una pequeña aerolínea nigeriana que se centra en vuelos nacionales dentro del país, y surgió para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos en Nigeria, dado el mal estado de las redes de carreteras y ferrocarriles. En el año 2008, comenzó a operar servicios de pasajeros que conectan 5 ciudades importantes de Nigeria, utilizando una pequeña flota de aviones McDonnell Douglas y Boeing de segunda mano. Uno de los aviones de Dana Air, un McDonnell Douglas MD-83, que es el mismo que cubrió el vuelo 992, fue construido originalmente en 1990, y anteriormente había volado para Alaska Airlines durante 17 años. Este avión, como muchos otros, se vendió a aerolíneas africanas después de concluir su periodo de servicio en aerolíneas estadounidenses. También, Dana Air operaba de manera algo informal, ya que a menudo vendía boletos en efectivo en el aeropuerto justo antes de la salida. En el año 2011, los motores de MD-83 se sometieron a un mantenimiento programado en Miami, ya que los motores Pratt & Whitney JT8D, comúnmente utilizados en muchos aviones, tenían un problema conocido relacionado con los tubos de entrada del colector de combustible secundario. Estos tubos eran propensos a agrietarse y romperse debido al estrés térmico. Para solucionar ese problema, Pratt & Whitney había emitido un boletín de servicio en 2003, recomendando el reemplazo del conjunto del colector secundario por una versión más resistente. Sin embargo, cuando los motores del MD-83 fueron reacondicionados en 2011, los débiles tubos de combustible del motor izquierdo no se actualizaron para cumplir con esta recomendación. Antes del vuelo, el capitán retrasa 2 veces el embarque de pasajeros, citando una reunión de la tripulación. Los detalles de esta reunión no se revelan, pero incluyen instrucciones de no abrir la puerta trasera de pasajero, una directiva que no se explica al personal de tierra. Finalmente, 147 pasajeros, junto con los 6 miembros de la tripulación, subieron al avión. El capitán es Peter Waxton, de 55 años. Es un piloto estadounidense, que tiene una experiencia de vuelo total de 18.116 horas, de las cuales 7.466 horas son en el MD-83. Además, ha sido contratado por esta aerolínea apenas un mes antes del vuelo 992. Junto a él en la cabina de vuelo, está el primer oficial Mahendra Rathore, de 34 años. Es un piloto indio, que solo tiene alrededor de 1.100 horas de vuelo, de las cuales 808 son en el MD-83. Anteriormente, trabajó en Dana Air como director de servicio de cabina, antes de ser contratado como piloto en enero de 2011. Una vez que todos estuvieron acomodados y seguros en sus asientos, el avión comenzó a desplazarse suavemente hacia la pista, preparándose para su despegue. 2:58 de la tarde. El vuelo despega de la ciudad de Abuya, e inicia su ascenso hacia su altitud de crucero, en dirección suroeste hacia Lagos. Sin embargo, a los pocos minutos, el motor izquierdo deja de responder a las órdenes del acelerador.
Se cree que el debilitado tubo de entrada del colector de combustible secundario se ha fracturado, reduciendo significativamente el flujo de combustible al motor. 3:15 de la tarde. Las grabaciones de voz en la cabina capturan a los pilotos discutiendo el problema. Curiosamente, parecen restarle importancia al asunto y deciden continuar el vuelo. Además, no comunican el problema al control de tráfico aéreo, ni buscan asesoramiento en el centro de operaciones de la aerolínea. En un momento dado, el capitán incluso expresa su deseo de que el avión sea revisado en la sede de mantenimiento en Lagos, en lugar de declarar una emergencia. Este proceso de toma de decisiones plantea importantes dudas sobre el juicio y la conciencia de la tripulación sobre la gravedad de la situación. El primer oficial sugiere llamar a un ingeniero de la aerolínea que está a bordo para obtener ayuda, pero el capitán se niega, mencionando una disputa personal con el ingeniero. Esta disputa parece girar en torno a un panel cerca de la puerta de salida de pasajero trasera, potencialmente relacionada con la instrucción anterior de no abrir la puerta. A medida que el vuelo se acerca al aeropuerto de Lagos, los pilotos continúan luchando con el motor izquierdo que no responde, y no siguen los procedimientos de emergencia adecuados, ni siquiera sugieren un desvío. A las 3:31 de la tarde, reciben autorización para acercarse a la pista 18 derecha del aeropuerto. A pesar de los continuos problemas con el motor izquierdo, la tripulación no transmite ninguna llamada de socorro ni comunica su situación crítica al control de tráfico aéreo. El capitán al mando parece más preocupado por posibles investigaciones por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria que por la seguridad del vuelo. 3:40 de la tarde. La aeronave se encuentra en la aproximación final a la pista 18 derecha, todavía a unos 28 kilómetros del umbral. En este punto, los pilotos han estado realizando las listas de verificación antes del aterrizaje, pero no consultan la lista de verificación para el aterrizaje con un solo motor, que proporcionaría medidas de seguridad adicionales. Mientras el descenso continúa con el motor izquierdo al ralentí o casi al ralentí, el capitán intenta aumentar la potencia del motor derecho para ralentizar el descenso y aterrizar. Sin embargo, se topa con el temor de que el motor derecho tampoco responde, quedando la aeronave sin ningún motor operativo. Con ambos motores sin potencia, el avión se enfrenta a una emergencia grave. La tripulación debería seguir la lista de verificación de fallas de dos motores para aterrizar la aeronave de manera segura, pero no lo hace. Finalmente, 2 minutos más tarde, el primer oficial declara una emergencia, informándole al control del tráfico aéreo el fallo en ambos motores y respuesta negativa de los aceleradores. Desafortunadamente, en lugar de guiarlos hacia la pista, el controlador de aproximación les proporciona la frecuencia de la torre y se los entrega. No obstante, la tripulación nunca logra establecer contacto con la torre. El capitán lucha por mantener el impotente avión en el aire mientras descienden sobre Lagos. Además, su principal preocupación es evitar una entrada en pérdida, pero parece inseguro sobre las acciones apropiadas a tomar. En este momento de tensión, ordena al primer oficial que pruebe varios métodos de último recurso para recuperar el empuje, pero ninguno tiene éxito. Mientras descienden sobre los suburbios de Lagos, el capitán maniobra desesperadamente el avión para evitar altas antenas de radio y edificios de apartamentos de varios pisos. A pesar de sus esfuerzos, el resultado es inevitable. Sin propulsión del motor y sin una zona de aterrizaje adecuada a la vista, el avión se estrella en una zona residencial densamente poblada, cerca del aeropuerto de Lagos. El accidente del vuelo 992 de Danair provocó la trágica pérdida de 153 vidas a bordo y un número indeterminado de víctimas en tierra. También, el impacto y el incendio resultante destruyeron varios edificios, lo que lo convirtió en un desastre importante. La investigación del accidente descubrió una serie de problemas que habían contribuido a este desastre. Además, reveló una falta de mantenimiento adecuado de las aeronaves, calificaciones de piloto cuestionables y capacitación inadecuada, todo lo cual apunta a problemas graves dentro de Danair en su conjunto. Para empezar, la causa principal del accidente fue el deficiente mantenimiento de los motores,
ya que un problema en el suministro de combustible del motor izquierdo, que debió detectarse y solucionarse antes del despegue, no fue atendido adecuadamente debido a procedimientos de mantenimiento insuficientes, llevando a la falla del motor. Durante la investigación, surgió la duda de por qué un capitán estadounidense que vivía en Florida volaba para una aerolínea nigeriana, a pesar de tener un trabajo de piloto en Estados Unidos. Para entender este movimiento, debemos profundizar en su trayectoria profesional. Entre 1997 y 2009, trabajó como piloto en Spirit Airlines. Sin embargo, en 2009, se mudó a una pequeña aerolínea charter conocida como Falcon Air Express, pero este nuevo trabajo no duró mucho, porque la Administración Federal de Aviación suspendió su licencia debido a una serie de aterrizajes fuertes e inseguros. Luego se descubrió que el capitán Waxman había obtenido una nueva licencia de piloto de transporte aéreo en agosto de 2011, y parece que llevó esta licencia a Nigeria, donde obtuvo una nueva licencia para volar allí, y luego fue contratado por Danair en marzo de 2012, apenas 3 meses antes del accidente. Pero esto no queda aquí, ya que la investigación del accidente reveló más detalles preocupantes sobre la situación del capitán Waxman en Nigeria. Los investigadores de accidentes aéreos descubrieron que, aunque su licencia había sido sellada por las autoridades nigerianas, no había sido firmada por el personal pertinente de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria. Según un documento, se dice que el capitán Waxman fue entrenado en Nigeria bajo la tutela de un capitán de entrenamiento, quien expresó varias inquietudes respecto a sus destrezas de pilotaje. Los apuntes de su proceso formativo sugirieron mejorar en áreas como procedimientos estándar, trabajo en equipo y comunicaciones por radio. Una preocupación destacada fue su reto para entender el acento nigeriano en las comunicaciones radiales. Y eso no es todo, ya que una evaluación del desempeño del capitán Waxman reveló que su disciplina en la cabina era casi inadecuada, y no había pruebas que sugirieran que hubiera mejorado sus habilidades de pilotaje. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, pasó con éxito su verificación final para trabajar en Danair, poco más de un mes antes del accidente. En resumen, fue un accidente trágico que resultó de una combinación de factores, incluido el mantenimiento deficiente de la aeronave, calificaciones cuestionables de los pilotos, capacitación inadecuada y mala gestión de la aerolínea.